Compartir. Bueno, estamos como para comenzar. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Pueden iniciar cuando quieran. Perfecto. Bueno, buen día a todos los presentes. Antes que nada queríamos decir feliz día de lucha de la mujer. Bueno, somos Victoria Mura y Carmela Belli, y este es nuestro proyecto final de carrera, al cual titulamos El Mangrullo en la Ciudad. Este trabajo es el resultado de un proceso de elaboración de nuestra tesis en el taller de proyecto del arquitecto Gustavo Carabajal, en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. El título está íntimamente ligado a su emplazamiento. El sitio sugerido por la cátedra para realizar la intervención es en la ciudad de Rosario, en el barrio El Mangrullo. El establecimiento educativo planteado es una escuela de capacitación técnica naval de nivel secundario, entendiendo la misma no solo como un hecho aislado de la realidad de Rosario, sino como un equipamiento urbano con la intención de transformar y revitalizar el sitio en el que se emplaza y sus alrededores. Para la presentación de este trabajo organizamos la misma en tres apartados. Por un lado, el programa del tema, que abarca una aproximación a la temática sugerida y un estudio sobre la educación técnica que nos introducirá en lo que va a ser nuestro proyecto. Por otra parte, el programa de la circunstancia, donde profundizaremos sobre el sitio de intervención, la política pública de los entes intervinientes, la presentación del plan maestro y el proyecto de relocalización de viviendas que contempla nuestro trabajo. Y por último, el proyecto, el cual desarrollaremos desde la dimensión tanto arquitectónica como tecnológica. Bueno, como mencionamos anteriormente, en este apartado haremos referencia a la aproximación del tema y a la Escuela de Educación Técnica. En esta diapositiva citamos un fragmento del arquitecto Antonio Monestiroli en su libro La arquitectura de la realidad, sobre la importancia che tiene il tema. Sono convinto che la tipologia in sé non risolva tutti i problemi. Credo invece che la ricerca sul tema sia una ricerca che si deve fare ogni volta da capo, perché il significato del tema è quello che si deve conoscere e rappresentare. Traduciendo esta cita, estoy convencido que la tipología en sí misma no resuelve todos los problemas. En cambio, creo que la investigación sobre el tema es una investigación que debe hacerse desde el principio, porque es el significado del tema aquello que se debe conocer y representar. Trabajaremos en esta tesis en una escuela de formación técnica que funcionará bajo la órbita de la UNR. Deberemos reflexionar sobre la educación pública en nuestro país, su pasado, su presente y el futuro que proyectamos y que construiremos como profesionales. Analizaremos el alcance social y el rol de la educación como igualador de oportunidades. Bueno, ¿cómo es actualmente una escuela? La misma ya no persiste con la misma propuesta con la que fue concebida a lo largo del siglo pasado. El modelo de educación era unidireccional, en el que el docente se presentaba como el único portador del conocimiento, y esto se traducía en aulas compartimentadas y rígidas, con pupitres individuales y pizarrón fijo, sin posibilidad de resistir a cambios físicos a lo largo del tiempo. Actualmente se está instalando otra forma de organización espacial que cambia la relación docente-alumno, fomentando el debate y la comunicación grupal. Después nos pusimos como interrogante cómo debe plantearse la escuela del siglo XXI. Los modelos de enseñanza no son ajenos a los contextos de cambio y por lo tanto deben ser lo suficientemente flexibles para absorber las necesidades de la sociedad. Esto debe ser asumido también por el espacio físico donde se desarrolla el aprendizaje.
Los centros educativos que asumen esta condición comparten en general las siguientes características, como son aulas amplias y flexibles, con el fin de crear entornos multiusos, los pasillos como espacios significativos donde compartir y aprender, el patio concebido como un espacio educativo, el mobiliario funcional y adaptable. En cuanto a la iluminación, el máximo aprovechamiento de luz natural. Y en cuanto a la tecnología, la incorporación de computadoras y dispositivos móviles en el aula. Bueno, dejando en claro los conceptos y objetivos que busca la educación del siglo XXI, realizamos un estudio y un relevamiento focalizándonos en la Escuela Técnica Profesional, Prefecto Marítimo Carlos Mansilla, que se encuentra en la ciudad de Rosario. Actualmente las actividades de la escuela se llevan a cabo en 4 sedes de la ciudad de Rosario. En el Club Remeros de Alberdi se realizan las prácticas de remo, en Buenos Aires al 2700 las actividades pedagógicas, en el Club Central Córdoba las prácticas de natación y en Colón al 3200 talleres de formación práctica. Bueno, a partir de dicho análisis tuvimos la iniciativa de comunicarlos con el director de la Escuela Técnica Naval, Sergio Santander, quien nos invitó a recorrer las distintas instalaciones de la institución y nos esclareció interrogantes sobre el funcionamiento y cómo se organizaba la misma. Un poco la historia de la escuela. La misma comenzó a funcionar en el año 1965 en la ciudad de Rosario, bajo la órbita del Sindicato de Conductores Navales, hasta tanto se hiciera cargo del gobierno provincial. 2 años más tarde, en 1967, el establecimiento fue reconocido como Escuela Técnica de Capacitación para el personal de la Marina Mercante Nacional. En 1983, la escuela se mudó a la zona portuaria, en 27 de febrero y Circunvalación, donde la misma dejó de estar a cargo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y comenzó a depender de la provincia. La misma funcionó allí hasta que finalmente en el año 2007 fue trasladada a Buenos Aires al 2700, donde se desarrolla actualmente. Bueno, los chicos que asisten a la escuela no solo son de Rosario, sino que también de Villa Gobernador Galvez, de Baigorria, San Lorenzo, entre otros. En este momento a la escuela concurren 380 alumnos, donde aproximadamente un 75% son hombres y un 25% mujeres. Y el establecimiento cuenta con 2 turnos. Aquellos chicos que concurren al turno mañana realizan la teoría por la mañana y las prácticas por la tarde, o sea, los talleres, y aquellos que van al turno tarde lo realizan de forma inversa. El horario de apertura es de 7:30 a 6 de la tarde, y dentro del horario cursado tienen una vez por semana remo y una vez por semana natación. El título está homologado por el INET y el mismo corresponde a técnico electromecánico motorista naval. Tanto el relevamiento como las visitas a las diversas instalaciones nos ayudaron a interpretar los lineamientos principales que buscamos para el desarrollo de nuestro proyecto. Bueno, como mencionamos anteriormente en el índice, en este apartado abordaremos el sitio de intervención, la política pública de los entes intervinientes, el plan maestro y la relocalización de viviendas. El sitio de intervención es conocido popularmente como el Mangrullo y se localiza al sur de la ciudad de Rosario, en el límite con la localidad vecina de Villa Gobernador Galvez. El barrio se conforma como isla debido a la presencia de límites, al norte con el actual puerto operativo de la ciudad, al este con el río Paraná, al sur con el arroyo Saladillo, y al oeste con el Brazo Seco, las vías del ferrocarril y Avenida Circunvalación, que es la principal arteria de acceso a la ciudad de Rosario. Al adentrarse en el barrio se puede visualizar un quiebre con respecto al resto de la ciudad. Al oeste del Brazo Seco se observa una ciudad consolidada,
con su trazado urbano endamero, mientras que al este se produce una fragmentación y una ocupación del territorio de manera irregular y desordenada. Esto es principalmente respondiendo a una urgencia habitacional más que a un orden urbanístico. El ingreso al mismo se lleva a cabo a través de un puente que conecta con la Cortada del Mangrullo. Por allí circulan tanto quienes habitan en el sitio como los visitantes que guardan sus embarcaciones en las guarderías que funcionan actualmente. Ningún servicio de transporte público ingresa al barrio, las viviendas se ubican en zonas inundables y carecen de servicios de infraestructura. En esta diapositiva vamos a dar a conocer la historia del Saladillo, el cual tuvo sus orígenes en 1981, cuando Arijón se convierte en propietario de 900 manzanas y comenzó a lotear algunos de los terrenos para la construcción de residencias. Posteriormente, en 1985, instaló baños públicos sobre las márgenes del brazo norte y arroyo Saladillo. Entre 1906 y 1908 se venden los baños y dichas tierras a la Sociedad Anónima del Saladillo, al mismo tiempo que se instalaban en el sector dos nuevos equipamientos. Por un lado, la Escuela Aristóbulo del Valle y por otro, la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. Posteriormente, entre 1910 y 1930, el uso excesivo del establecimiento de los baños por parte de la ciudad provocó la ocupación del sector oeste de la isla. Entre 1924 y 1932 se inauguró el frigorífico Swift junto con los nuevos mataderos en Mercado Hacienda y el frigorífico municipal. La proximidad a las fuentes de trabajo obviamente provocó el establecimiento de mano de obra en el área y fue así que dejó de ser un barrio de grandes residencias para convertirse en un barrio obrero. Con las transformaciones de posguerra, en 1950 se comenzó la autopista urbana, que es Avenida Circunvalación, que atravesó el sector y lo dividió en dos partes. Como consecuencia, el balneario fue decayendo y sus instalaciones se descuidaron, y finalmente en 1965 se cerraron. En el lugar de los mismos, actualmente hay un gran vacío, acompañado por una estructura de un edificio abandonado desde hace años. En 1991 se anunció el Plan Regulador de Rosario, el cual combina el rol productivo portuario con el desarrollo recreativo turístico de la ciudad. Como consecuencia de todo esto, las instalaciones abandonadas hasta el día de hoy llevaron a la degradación y exclusión, no solo física, sino también social del barrio. Sumado todo esto a las inclemencias naturales y a la poca presencia del Estado, actualmente el Mangrullo es un barrio excluido y olvidado. Por otra parte, en relación al sitio, vamos a hacer mención sobre el Plan Interjurisdiccional PIM Sur, el cual nos brindó los lineamientos principales para abordar nuestro proyecto. El mismo define una intervención de valor ambiental y social entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez, dando continuidad al sistema ribereño de la ciudad. El plan reúne una serie de operaciones tendientes a ordenar los sectores degradados, rehabilitar los asentamientos irregulares existentes y liberar y recuperar los terrenos frentistas al río Paraná para el desarrollo de espacios públicos. Haremos mención ahora acerca del análisis territorial que realizamos para abordar nuestro proyecto. En cuanto al sistema vial, encontramos una falta de planificación vehicular. En la actualidad, la zona se encuentra en un estado de marginalidad que se ve agravado, como ya dijimos, por las vías del ferrocarril y Avenida Circunvalación, que la atraviesan de norte a sur, dejando a la misma desvinculada del resto de la ciudad. Las principales vías que detectamos en el sector son calle La Madrid, cuya continuidad se encuentra interrumpida por las vías del ferrocarril. Al sur, Avenida Nuestra Señora del Rosario, la cual conecta la ciudad con Villa Gobernador Gálvez. Y por último, Avenida Arijón, hasta su encuentro con el arroyo Saladillo. El único ingreso formal al barrio es a través de la Cortada del Mangrullo, que es la única calle pavimentada y cuyas dimensiones imposibilitan el paso del transporte público. En cuanto a este último, solo 3 líneas se acercan al barrio, pero ninguna ingresa al mismo.
Con respecto al sistema ambiental, bueno, el sector se caracteriza por estar en una ubicación estratégica debido a su proximidad con el río Paraná y el arroyo Saladillo. Asimismo, se evidencia la presencia del brazo seco, el cual comienza frente a las piletas municipales hasta su desembocadura en el arroyo Saladillo. Un dato significativo en el sector fue la cota de inundabilidad máxima histórica, la cual tuvimos en consideración para poder proyectar. El sistema, bueno, con respecto al sistema de espacios para el colectivo urbano, los espacios verdes que se distinguen en el sector son el Parque Regional Sur y su área de reserva, el paseo recreativo del Brazo Seco, que comienza sobre Avenida Arijón, como un espacio verde de carácter lineal, viéndose el mismo interrumpido frente a las piletas municipales. Y por último, el Parque del Mercado. Mientras que, adentrándonos en el barrio El Mangrullo, detectamos algunas áreas vacantes donde se encuentra un campo deportivo y un camping municipal, pero ambos carecen de equipamientos adecuados para el uso recreativo. Bueno, en cuanto a los usos dominantes, los dividimos en tres categorías. Por un lado, los equipamientos, por otro lado, lo económico-industrial, y por otro, los asentamientos. En cuanto a estos últimos, el barrio posee una baja densidad habitacional, siendo en su totalidad de edificaciones de 1 o 2 plantas. En su mayoría las viviendas no cuentan ni con límites físicos, ni lotes, ni parcelas, y presentan una calidad de edilicia muy precaria. Cabe destacar que las mismas se localizan en áreas comprendidas dentro de la cota de inundación, lo que implica una situación de riesgo para sus habitantes. Nos pareció clave distinguir entre las problemáticas y potencialidades, como resumen de todo el análisis, y dentro de las problemáticas marcamos la desvinculación del Mangrullo con el resto de la ciudad, la presencia de asentamientos irregulares en el área, los problemas de accesibilidad y la falta de infraestructuras de servicio. Mientras que las potencialidades marcamos la ubicación estratégica a escala metropolitana, las cualidades paisajísticas, los espacios vacantes para la relocalización de asentamientos irregulares, la creación de un frente costero y la continuación del corredor verde de la ciudad. Bueno, puesto que la modalidad de proyecto final establece que la intervención sea de iniciativa pública, los entes intervinientes serán principalmente el Ente de Coordinación Metropolitana ECOM de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario. El ECOM es un órgano impulsor de la elaboración, desarrollo y ejecución de proyectos a escala metropolitana y es el encargado de llevar adelante el Plan Interjurisdiccional Metropolitano PIMSUR que ya mencionamos antes. El proyecto de la Escuela Técnica Naval va a ser el principal equipamiento del parque y va a funcionar bajo la órbita de la UNR. Bueno, entendemos como plan maestro a un instrumento de intervención en el cual se definen estrategias generales para un determinado sector que posee características para una renovación y reconversión del mismo. Vamos a mencionar aquellos lineamientos que definimos y la etapabilidad en la que lo fuimos desarrollando. En cuanto al sistema vial, las principales estrategias que tuvimos en consideración fue la prolongación de calle La Madrid, convirtiéndola en avenida hasta su conexión con la nueva avenida del Parque, la cual denominamos Paseo del Parque. Esta última funciona como nexo entre Avenida Nuestra Señora del Rosario y Avenida La Madrid, permitiendo así una mejor vinculación e integración del sector con la ciudad. Por otra parte, sobre la manzana frentista al Monumento de la Mandarina, llevamos a cabo la apertura de calle Argentina hasta su conexión con la extensión proyectada de calle Lituania. Y por último, en el sector correspondiente a las huertas municipales, proyectamos tanto la apertura de calle Belgrano hasta su intersección con calle Lituania y Avenida La Madrid, como también la apertura de calle Molière como colectora a Avenida Circunvalación.
En cuanto a la relocalización de viviendas, la misma contó con 480, dividiendo las mismas en dos sectores sobre el lado oeste de Avenida Circunvalación. La relocalización se basó en lograr un completamiento del tejido urbano existente y en el aprovechamiento de los servicios de infraestructura. 228 casas fueron ubicadas en el terreno sobre Avenida Nuestra Señora del Rosario y 252 sobre la nueva Avenida La Madrid. A partir del estudio y del análisis del Plan Urbano 2007 y 2017 y el PIM Sur, tuvimos en consideración aquellas operaciones que hacían referencia al sistema ambiental. Decidimos sanear el brazo seco y recualificar los espacios destinados para el colectivo urbano. Y así lograr una continuación del corredor verde que se extiende desde el Parque Regional Sur hasta el nuevo Parque Metropolitano. En cuanto a los equipamientos, decidimos agruparlos en tres categorías. Por un lado, aquellos edificios existentes que mantienen su uso, como es el caso del Club Náutico Sur de Rosario, la guardería GPS y el astillero Fluvimar. Los mismos son equipamientos que actualmente tienen un fuerte carácter en el sector y fomentan a la concurrencia de usuarios. Por otro lado, utilizamos las ex instalaciones del frigorífico Swift, convirtiéndolas en un nuevo área cultural. Y por último, aquellos equipamientos que consideramos pertinentes incorporar al nuevo parque metropolitano fueron el nuevo mercado de pescadores, el centro de salud del Mangrullo, baños públicos, la nueva estación fluvial sur y la escuela técnica naval, la cual profundizaremos más adelante. Luego de las intervenciones que mencionamos, profundizaremos sobre el proyecto de viviendas. A partir del relevamiento, la ocupación actual de esos asentamientos es de 5,85 hectáreas, que equivale a 480 viviendas, un promedio de 1.928 personas. Para el proyecto tomamos como referente el primer premio del concurso de anteproyectos para la relocalización de vivienda en el riachuelo Barrio Horma, en la ciudad de Buenos Aires. La estrategia de intervención la organizamos en dos escalas, la escala ciudad como un nuevo tejido permeable y la escala conjunto como patios consorcio, comunidad de gestión. Con respecto a la escala ciudad, la articulación del tejido residencial a través de barras de fachadas perpendiculares a la parcela organizan la arquitectura del tejido y generan un doble frente urbano. Y esto aporta permeabilidad de visuales y la resolución de ochavas con situaciones de espacios públicos. La escala conjunto, por su parte, se estructura a través de patios consorcios, como mencionamos anteriormente, que permiten la fusión de un promedio de 20 núcleos familiares. Bien, decidimos ubicar las viviendas sobre Avenida Nuestra Señora del Rosario y calle Lituania para un mejor aprovechamiento de la manzana, logrando así no interrumpir la continuación del corredor verde propuesto. Generamos un frente sobre Avenida Nuestra Señora del Rosario a través de una planta baja destinada a locales comerciales. Bueno, en esta diapositiva realizamos tres secciones, donde la primera corresponde a la situación existente y las restantes a nuestro proyecto. Localizamos los ingresos de los diferentes bloques de vivienda por calle Lituania para fomentar el tránsito de personas. Y con respecto a la escala doméstica, cada patio consorcio funciona como pequeño corazón de manzana, articulando el sistema de verdes, accesos, servicios y circulaciones. Esta disposición concede ventilación cruzada a todas las unidades
lo que repercute en la calidad ambiental del interior, generando un bajo costo energético en acondicionamiento climático. Bueno, sobre Avenida Nuestra Señora del Rosario incorporamos una bicisenda por mano, como así también generamos un ensanchamiento de la vereda que corresponde a los locales comerciales. Bueno, reubicamos un total de 228 viviendas, con una ocupación total de 2.840 metros cuadrados de pisada, en un total de 5.770 metros cuadrados de superficie. Resumiendo, es una ocupación del 49% total de la parcela. Con respecto al proyecto residencial, ubicado en el sector Parque Huerta La Tablada, decidimos ubicar las viviendas de manera perpendicular a Avenida La Madrid para generar un frente permeable entre el corredor verde y las huertas. Teniendo en consideración la cercanía con el frigorífico Matievich, que se encuentra bueno, a la izquierda digamos, de la diapositiva, y lo que ello conlleva, llevamos a cabo la apertura de calle Belgrano, la cual nos permitió tomar un mayor distanciamiento y mejorar la circulación en el sector. También efectuamos una calle Mandea Peatón, generando un fondo para las viviendas, y la misma también sirvió tanto para mejorar la circulación vehicular y peatonal, como así también nos permitió segmentar a la manzana en dos sectores diversos, por un lado las viviendas y por el otro las huertas municipales. Como mencionamos anteriormente, en esta manzana realizamos también 3 secciones, donde la primera corresponde a la situación actual y las restantes a nuestro proyecto. Para evitar el flujo de olores del frigorífico y los ruidos provenientes de Avenida Circunvalación, proyectamos una cortina forestal sobre calle Belgrano y otra sobre calle Molière, que se basa en la plantación de álamos piramidales. Para esta intervención nos asesoramos con un ingeniero agrónomo que nos recomendó esta plantación, que es característica de nuestro país y se colocan en hileras cada 3 metros. Como mencionábamos anteriormente, decidimos reconvertir calle La Madrid en avenida y efectuamos 2 carriles vehiculares por mano. Y también propusimos consolidar el frente a través de locales comerciales en los extremos sur de cada bloque de vivienda. Reubicamos un total de 252 viviendas, con una ocupación total de 2.490 metros cuadrados de pisada, en un total de 7.690 metros cuadrados de superficie, lo cual nos dio una ocupación del 35% de la superficie total de la parcela. Para concluir con las viviendas, en esta diapositiva hacemos referencia a las distintas tipologías que proyectamos para los bloques de vivienda. Bueno, en cuanto al proyecto, dividimos al mismo en 2 dimensiones, como ya mencionamos, la dimensión arquitectónica y la dimensión tecnológica. En referencia a la dimensión arquitectónica, mencionaremos el programa del comitente y el programa del usuario, los cuales fueron esenciales para el proceso del proyecto. Bueno, en cuanto al programa del usuario, la institución educativa brindará enseñanza a jóvenes y adolescentes de la ciudad de Rosario y sus alrededores. Dicho programa incluye al personal directivo, al personal docente y alumnos, auxiliares docentes, que son los preceptores, el personal no docente, que incluye al personal de limpieza y seguridad, y a los usuarios externos a la escuela, que va a ser la comunidad en general. La caracterización de nuestro proyecto está dada por el tipo de usuario predominante, que son adolescentes entre 14 y 18 años, que concurren a la escuela en doble turno. Dichos estudiantes corresponderán a la generación alfa y serán conocidos por ser expertos en la tecnología, ya que no van a conocer un mundo sin redes sociales,
serán más autosuficientes y preparados para hacer frente a los grandes desafíos y se van a caracterizar por tener una inteligencia mucho más especializada en diferentes ámbitos. Bueno, con respecto al programa del comitente, el mismo exigía 9 aulas de 49 metros cuadrados para el dictado de clases pedagógicas, 3 aulas de 75 metros cuadrados, una biblioteca para guardar 2.300 volúmenes, 8 talleres de 75 metros cuadrados para las materias prácticas, un taller de motores de 300 metros cuadrados, una pileta de natación, una batea y sus respectivos vestuarios, un Zoom para 250 personas, un comedor, un área de gobierno y un área de servicios. A partir de estas exigencias, organizamos la escuela en 2 niveles. En el nivel superior, destinado principalmente al dictado de clases prácticas y teóricas, donde ubicamos el ingreso principal, al cual se accede mediante una rampa que recorre 60 metros y permite ubicarnos a una altura de 5,30 metros sobre el nivel de la calle. Con esto no solo logramos tener mejores visuales del río, sino también elevar la escuela y tomar distancia del terreno inundable. También ubicamos el sector de administración y gobierno de la escuela, que cuenta con oficinas, office y archivo, 9 aulas comunes para el dictado de las materias pedagógicas, 3 aulas de mayores dimensiones para el dictado de informática, dibujo técnico y físico-química, 6 talleres para las prácticas de carpintería, soldadura, tornería, ensayos, máquinas y electricidad. Y todos estos espacios tienen conexión directa con el patio central a través de los núcleos de circulación verticales ubicados en el puente. Esta disposición en C, que se abre al río, dejando sobre este lado una logia que reúne distintas alternativas espaciales. En el nivel inferior ubicamos aquellos espacios de usos eventuales, que son el taller de motores de aproximadamente 300 metros cuadrados. El mismo debía contar con un ingreso directo para carga y descarga desde el exterior, un área deportiva con la pileta de natación, una batea y un gimnasio, una biblioteca, un comedor y un auditorio con capacidad para 250 personas. A diferencia del nivel superior, esta planta, la disposición en C de este nivel, digamos, se abre al parque con su respectivo ingreso de carácter secundario, el cual nos permite un ingreso eventual para la comunidad. Para continuar con la dimensión arquitectónica, nos pusimos este interrogante, que es, ¿cuál es el problema, la cuestión de forma que pone el tema del edificio público, la escuela? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a partir de lo general a lo particular. Emplazamos la Escuela Secundaria Técnica Naval en la intersección de Avenida La Madrid con el nuevo paseo, proponiendo que ésta sea un equipamiento de referencia dentro del conjunto del parque. Rotamos levemente la escuela dentro del terreno, con el objetivo de que el ingreso principal sea visto desde las distintas perspectivas dentro del parque. Y esta ubicación estratégica contempla una posible y futura prolongación de Avenida del Parque hasta su conexión con calle Gutiérrez al norte, generando una continuación de norte a sur. En la planta de techos se evidencia cómo el edificio queda anclado al sitio mediante 2 elementos. Por un lado, la rampa de ingreso y la reconstrucción del muelle como nexo entre la escuela y el río. El tema compositivo que adoptamos para nuestro proyecto asume la reflexión de la arquitectura de la forma compacta que queda evidenciada en un volumen único. En la vista sur evidenciamos el ingreso secundario y la relación del edificio con el muelle, y con respecto a la sección transversal se evidencia la decisión que tuvimos de distanciarnos de la cota histórica máxima de inundabilidad, ubicando el edificio a 30 metros de la misma, como así también elevándolo 2 metros sobre el nivel del terreno. Bien, en cuanto al nivel +1,
la disposición en forma de C que mencionamos anteriormente, que se abre al parque mediante el patio, permite que este se conciba como un espacio articulador de las distintas áreas funcionales de la escuela, capaz de integrar y al mismo tiempo separar los mismos. El patio se concibe como un gran aula magna destinada a la mixtura de usos. Esta perspectiva la tomamos desde el nivel +1, desde el nivel más 530, donde se puede evidenciar este gran vacío. Sobre el lado este del edificio, donde están ubicados el gimnasio, la biblioteca y el comedor, como es esta perspectiva, proyectamos una terraza que permite la expansión tanto física como visual de los mismos. En esta diapositiva evidenciamos la vista este y la vista norte del edificio. En la primera se puede observar cómo la terraza que mencionamos anteriormente funciona como esta extensión de los distintos usos que se desarrollan allí. Y en la vista norte constatamos la conexión directa que la misma tiene con el muelle mirador, el cual decidimos reconstruir tanto para el uso de la escuela como para el de la comunidad. Bien, esta perspectiva fue tomada desde este muelle mirador en dirección a la escuela. Retomando la planta del nivel +1, sobre el lado oeste ubicamos la piscina con sus respectivos vestuarios y el taller de motores, el cual cuenta con un ingreso directo desde el estacionamiento para la carga y descarga de diversos dispositivos. En el extremo norte del patio proyectamos un auditorio que se encuentra en dirección opuesta al ingreso, que este último lo consideramos de carácter secundario para el uso eventual de la comunidad. Y respecto al nivel más 530, ubicamos el denominado piano nobile, donde se encuentra el ingreso principal, al cual se llega mediante la rampa. Este nivel tiene una disposición en forma de C, que se abre al río a través de una loggia, que cuenta con un balcón terraza, una cantina y un espacio de usos múltiples. En el ala oeste, próximo al ingreso, proyectamos el área de gobierno, que cuenta, como ya mencionamos antes, la administración, una oficina para directivos, preceptores, office y archivo. Y a su vez, sobre este lado, se disponen todos los talleres de materias prácticas pertinentes al programa. Quedando los extremos más cortos, las aulas para el dictado de materias pedagógicas, como así también los núcleos de servicio que cuentan con baños, vestuarios y escaleras. En esta diapositiva observamos la vista oeste correspondiente a la fachada ingreso principal del edificio, donde se puede evidenciar la rampa que llega al nivel superior. Y por otro lado, la sección longitudinal, que atraviesa de norte a sur, dejando evidencia en el vacío central. A continuación, vamos a mostrar algunas perspectivas tomadas desde el nivel más 530. Esta primera corresponde al ingreso principal, en dirección a la loggia, atravesando por este puente el gran vacío que mencionamos. Esta perspectiva corresponde al ala este del edificio, donde se evidencian la cantina, la terraza balcón y la sala de usos múltiples. En esta diapositiva se evidencian dos módulos de taller divididos por un cerramiento móvil, el cual permite un mejor aprovechamiento del espacio. Y por último, un aula que corresponde al dictado de materias pedagógicas. Bueno, para concluir, en cuanto a la dimensión tecnológica, realizamos un despliegue axonométrico de la estructura, la cual evidencia los distintos sistemas constructivos. Por un lado, el de la cubierta,
y por el otro el correspondiente al conjunto del edificio. Para las losas de hormigón armado del nivel más 530 utilizamos un sistema de losa alivianada con esferas plásticas rellenas de aire que es conocido con el nombre de sistema Prenova. Algunas de las ventajas de este sistema son que tiene menor peso de la construcción, gran aislación térmica y acústica y que permite cubrir grandes luces. Para las losas del nivel más 1 utilizamos losas macizas, las cuales fueron montadas sobre una estructura de vigas y columnas de hormigón armado. Este basamento fue proyectado con el fin de tomar distancia del terreno inundable. Respecto al sistema estructural utilizado para la cubierta, tomamos como referente la sede principal Sebrae en Brasilia, y la estructura de la misma se resuelve mediante vigas contensores y vigas secundarias de acero. Las vigas contensores trabadas entre sí en el plano de las montantes se separan 3,60 metros de altura de la última losa y cubren el vano principal de 30 metros. Esta altura permite una ventilación cruzada en las 4 orientaciones. Con respecto al control solar, utilizamos mallas metálicas microperforadas que varían de acuerdo a las distintas orientaciones, y se denominan strip screen, que es un producto que utiliza un fleje vertical que se soporta únicamente en 2 partes de la fachada. Este producto es versátil, ya que además de poder variar la separación de sus elementos fijos, horizontales o verticales, se puede combinar con distintos anchos de flejes, colores y perforaciones. Gracias a la alternativa perforada es posible obtener fachadas translúcidas o retroiluminadas, permitiendo un control pasivo en lo que en nuestro proyecto son las aulas y talleres. Para concluir con nuestra presentación, nos pusimos como interrogante esta pregunta, que es, ¿cuál es el rol transformador que tiene la escuela en un barrio como el Mangrullo? Buscamos con nuestro proyecto la renovación del espacio público, poniendo énfasis en la inclusión social mediante la arquitectura educativa, como respuesta tanto a una necesidad territorial como barrial. Entendemos que el espacio público es la ciudad, es la unión entre la sociedad y sus prácticas, sus conflictos y sus divergencias. Y por lo tanto, la arquitectura tiene un rol fundamental en esto, que es preservar sus identidades y posibilitar, posibilitar sus intereses y conexiones. Esta presentación es simplemente un breve resumen de un largo camino transitado en la elaboración de nuestra tesis. El desarrollo de un proyecto arquitectónico sabemos que no es lineal ni sucesivo, que muchas veces requiere un ida y vuelta permanente. Un proceso proyectual puede ser infinito y seguramente nosotras podríamos seguir desarrollando y perfeccionando nuestro proyecto final de carrera, pero entendemos que es hora de seguir adelante y de aprender de nuevas experiencias. Gracias. No tenemos ocasión de aplaudirlo, pero por lo general damos por entendido que todos aplauden. Podemos hacer un gesto, digamos, de gentileza, de un lenguaje no verbal. Tómense 5 minutos, 2 minutos, manera de tomar agua, recoger un poco las ideas y retomamos con algunas preguntas u observaciones. Como hay algunos colegas, mientras ustedes respiran un momento, colegas, digo, del curso, docentes del curso, a Pablo y a Luis también, se me ocurría que no estaría mal hacer un curso durante el año o una optativa a algo que ponga la baranda como ocasión de proyecto. Creo que yo alguna vez ya lo intenté con algunos alumnos los años precedentes, pero afrontar esta cuestión de la baranda y el corremano
yo imagino que debe ser un problema de construcción en el modelo, ¿no? El que termina dominando y aparecer estos sistemas que tan delicado por muchas cuestiones y tan toscos en otras, ¿no? Que le quita al final un poco de... Asume un protagonismo tan grande que le quita a las principales conformaciones espaciales que uno trata de vencer la imagen de la baranda para poder apreciarla. Bueno, dicho esto, espero que Luis después se vuelva a integrar y no sé, Pablo, si querés, yo hago un primer brevísimo comentario y después eventualmente... Sí, me parece correcto. Hago yo al inicio, apenas se integre Luis nuevamente, lo retomamos. Vamos a compartir, me voy a tener una... Sí, ténganlo a mano, cualquier cosa, si alguno de nosotros le hacemos algún comentario. Decía Luis antes que si te parecen, hago dos brevísimos comentarios yo y después les dejo un poco la palabra a las preguntas, el espacio a las preguntas a ustedes. Yo empiezo por hacer 2 o 3 valoraciones que me parecen pertinentes y que integran un poco la presentación de ustedes. En primer lugar, valoro la presentación que hicieron, donde incluyeron de alguna manera una cierta forma de interactividad, como habíamos hablado, o de actividad que permita darle, digamos, a la presentación una dinámica que no es simple, que cuando uno lo expone en forma presencial está también todo el lenguaje no verbal, digamos, que integra, completa y créannos, es de alguna manera algo que agrega a la valoración general de todo, ¿no? O sea, del trabajo en general como parte, digamos, de aquello que es importante comunicar. Pero creo que de alguna manera ustedes han hecho un paso, han logrado, digamos, superar la presentación remota, integrando de alguna manera algunos valores a esta forma, digamos, en un modo interactivo. Creo que se vio favorecida la presentación. En general, a mí me parece que atravesaron un poco todas las escalas del proyecto. Si bien yo no seguí la parte del anteproyecto, digamos, en el desarrollo, pero me parece que los pasos más o menos pautados son estos, ¿no? de los distintos niveles y las distintas escalas del proyecto. O sea, a mí me parece que demuestran de alguna manera una madurez y una competencia, una destreza técnica para afrontar las distintas escalas que requiere un proyecto de arquitectura, y esto es uno de los objetivos, que la formación y en este último acto de verificación de esos contenidos adquiridos, me parece que de alguna manera también lo han demostrado.
Algunos de los interrogativos que yo les puse al inicio del desarrollo, ustedes hicieron, por lo menos lo tuvieron presente, de esto también les doy acto, e intentaron o ensayaron de alguna manera una respuesta que me parece adecuada para el nivel de formación y la experiencia con la que cuentan ustedes. Y a lo mejor sí, es más que una pregunta, es una reflexión que les pido, que me gustaría que sea individual, que me va a permitir de alguna manera hacerme una idea un poco más completa de este nivel de madurez y de la competencia técnica. De alguna manera la han mostrado, la madurez o la integridad, entre comillas, intelectual es a la cual, digamos, va un poco esta pregunta. Insisto que me gustaría que respondan individualmente, brevemente. Yo creo que de alguna manera ustedes lo pusieron en las preguntas y en las respuestas ensayadas, aceptaron el desafío y asumieron el riesgo de afrontar esta oportunidad del edificio público, del edificio colectivo, como gran episodio o único gran episodio insertado dentro de un parque, como paradigma de torcer el destino de este lugar, de este sitio. Lo nombraron muy al pasar, pero me parece adecuado porque en algún momento se discutió que la relocalización de las casas al otro lado de Avenida de Circunvalación era un modo también de, ¿cómo decir?, asumir que portar una cierta infraestructura del otro lado de Avenida de Circunvalación requiere costos, tiempos, etcétera, etcétera, recolocar o reubicar, digamos, las casas en un tejido heterogéneo, completo, con un cierto orden y con una cierta aspiración de forma, como hicieron en estos dos episodios, me pareció adecuada, si bien el desarrollo es más programático que arquitectónico, pero las ideas principales están presentes, me parece que son adecuadas. Insisto sobre esto, me parece que la idea fuerte, si bien estaba en la previsión de este instrumento, de este documento, que es el plan interjurisdiccional, que la escuela estuviera allí. De última, ustedes, como se discutió durante el curso, la escuela podría haber estado también en condiciones más apropiadas desde un punto de vista de infraestructura, de accesibilidad y como ocasión también del otro lado de Circunvalación, o sea, completando parte de ese tejido. Entonces, esta elección estratégica, insisto, este desafío y este riesgo que asumieron, y a mí me parece importante esto, que no es simplemente porque es una previsión del plan, sino porque ustedes asumen que esa previsión del plan, de alguna manera, es una ocasión, una oportunidad para, de alguna manera, torcer el destino de esta área y de este ámbito. Me gustaría la opinión de ustedes si ustedes creen que la arquitectura, en su A mayúscula más, con mayor aspiración, está en grado de hacer este tipo de operación, torcer el destino de un determinado ámbito, de un determinado lugar, con todas estas complejidades que ustedes asumieron. Me gustaría una opinión de esto. Sí, la arquitectura, no digo es suficiente, pero la arquitectura puede tener este rol y este carácter. Por orden alfabético. Bailey primero, Mura después, así no se... A veces sí lo del orden alfabético, a veces no, pero bueno. Hoy sí, la última vez acá, por lo menos. La última. Creemos que en cuanto a la ubicación de la escuela... Era individual, creo. Creo. Sí. Manuel ya te hubiese cortado, creo, en la iglesia. Acá uno no cree, afirma. Yo te elogié la competencia técnica, la destreza, y vos me pones un creo en el medio enseguida, me lo tirás por el piso, pero no importa. No te interrumpo más, pero es decir, estoy convencida que... Pago. Creo que la ubicación por supuesto que nada fue aleatorio, y la ubicación de
de la escuela en esa intersección donde decidimos ubicarla, creo que fue pensado para también que, como lo hemos charlado muchas veces en las correcciones, que el día de mañana este gran parque se pueda seguir proyectando, y un poco esta rotación de la que hablábamos de la escuela permita la continuidad de este parque, dejando a la escuela como un equipamiento de referencia dentro del mismo. Y nos pareció pertinente ubicarla a mí, me pareció, o sea, fue mutua, pero me pareció pertinente ubicar la escuela en ese sector, primero porque me pareció muy interesante la idea de, como bien dijiste antes, de poder completar este tejido, que si bien es bastante lineal y se puede percibir damero y es organizado por sectores, evidenciamos como áreas vacantes donde era más interesante colocar o ubicar las viviendas y poder tener ese aprovechamiento de los servicios de infraestructura. Por eso un poco la decisión de la escuela en el parque y cómo a partir de la arquitectura educativa, cómo poder empezar a cambiar este carácter y las necesidades que requiere el barrio. Sí. Bueno, nosotros estamos proponiendo un parque metropolitano que va a tener un carácter amplio, digamos, en referencia a Rosario y Villa Gobernador Galvez, y como tal parque metropolitano tenemos la convicción de que una escuela o un edificio público de esta envergadura es un edificio de referencia, es un punto de referencia. Vos, Gustavo, en tu exposición en la exposición para el concurso de jefe de cátedra dijiste que uno dice, mi casa queda cerca de la escuela y no la escuela queda cerca de mi casa. Y tenemos la convicción de que una escuela es un edificio de referencia, un punto de referencia. Y nos parecía óptimo ubicarlo en el parque, justo en esta intersección y en esta prolongación de Avenida La Madrid, que también es la que reconvertimos, que es en la continuación también de las viviendas, y en referencia a a lo que potencia en el sitio, bueno, es toda la intervención lo que hace que sea que tenga un rol transformador en el sector. Pero bueno, en referencia a la escuela, me parece que es eso, una escuela siempre es un punto de referencia y apuntamos a eso en nuestro parque metropolitano. No sé si damos respuesta. Sí, creo que sí. Sí, respondieron. Pablo, Luis. Yo, a ver, para no reiterar algunas cosas o ir articulando algún hilo en lo que se va planteando, hay algo que me gustaría o me interesaría decir, que no tiene que ver no tienen por qué responderlo. En todo caso, es un comentario que espero, digamos, las pueda ayudar a ustedes en el futuro para, en esta clase o en estas circunstancias, ¿no? Me parece que es difícil poder en 40 minutos articular un discurso y y una presentación de algo que tiene tanto tiempo de trabajo y donde obviamente hay que poner énfasis en aquellas cosas que se quieren decir o afirmar con más fuerza, y a lo mejor hay que dejar otras de lado, y entonces en todo ese, a veces puede ser que 40 minutos
sea un montón y otras veces puede ser que 40 minutos sea poco para explicar ciertas cosas, pero de todas maneras el desafío es poder en este tiempo explicar el proyecto y explicarlo en todas sus consideraciones. Y en el discurso, no sé si está bien usar el término discurso, pero en la presentación aparece o se inicia como muy prontamente en una presentación del proyecto de arquitectura que tiene y sus connotaciones con la educación, podríamos decir, ¿no? O connotaciones que tienen que ver. Y entonces, así como recién se planteaba cuál era el rol transformador de esta arquitectura en este sitio urbano, también uno podría preguntarse quizás el rol de poder pensar las políticas académicas y educativas más trascendentes no están en manos de un arquitecto, ni es un edificio el que lo va a resolver. En todo caso, es el edificio el que se adapta a ciertas políticas, si es que se decide que la educación es masiva es de una manera, si se decide que la educación es más pequeña y de otra escala se resuelve de otra, es la arquitectura la que se adapta a eso, no parece ser la arquitectura la que transforme la educación. En todo caso habrá alguien que, lo digo porque en el inicio hay como toda una presentación, inclusive por eso hablo de la presentación de ciertas cosas. A veces uno en la presentación tiene como que aprender a poner el énfasis en lo que quiere decir perdón, quiero decir con esto, no es una crítica, sino es como para poder, quizá que ustedes puedan reflexionar sobre eso hacia el futuro. Y salvo que alguien como nosotros, que obviamente conocemos el proyecto, digamos, el desarrollo del proyecto, si hubiera alguien que no lo conoce, supone que la demanda era hacer un edificio de una escuela, digamos, ¿no? Entonces, después, más tarde, o un poquito después, llega la explicación de en qué contexto estaba puesto esto, ¿no? Porque en realidad la demanda del proyecto no era hacer una escuela, sino era proponer una transformación urbana de este sector a partir de nuevos trazados, nuevos espacios públicos, de la relocalización de vivienda y de un equipamiento urbano, es decir, en este caso de la escuela. Entonces, por un lado, algunas cuestiones del discurso, de la presentación, no quiero decir discurso porque suena como algo a la presentación. Me parece que uno puede ser más ordenado y quien escucha, que no necesariamente es alguien que conoce todo el proceso, pueda recibir con más, digamos, precisión cuáles son los factores que se abordan, ¿no? Y después me pareció también que había, o por lo menos recién para sumarme a lo que se decía o a lo que ustedes iniciaron con el comentario de Gustavo, y centrándose uno más en el proyecto de forma de la escuela, ustedes todas las explicaciones que dan en cuanto al proyecto de forma de la escuela están dadas en cuanto a su posición en relación a la ciudad, o cómo se llega desde la ciudad, o cómo se aproxima, o cómo, vamos a decir, el proyecto de alguna manera coloniza este sector no tan caracterizado de la ciudad, o lo caracteriza, o busca caracterizarlo, digamos en estos términos. Y nunca aparece, está tan cerquita del río, que uno siempre recurre a este vicio de pensar que nuestro edificio mira en el río. Nuestra ciudad tiene más o menos 18 kilómetros de costa, 18 kilómetros de skyline, digamos, podríamos decir, de vista, que bueno, no pocos ven, no muchos ven, digo, porque bueno, hay que tener la posibilidad de acceder a una embarcación para poder verlo, pero bueno, desde cualquier embarcación, también podría ser que el proyecto de forma hubiera sido una evidencia de renovación urbana
visible como un nuevo, podríamos decir casi como una nueva postal de la zona sur de la ciudad, ¿no? El parque y la escuela, un gran espacio verde y la escuela, y notas donde a lo mejor la posición en relación a la ciudad, más que estar de un lado o del otro de la avenida de circunvalación, elige estar de este lado, porque a lo mejor no varía mucho las relaciones con el resto de la ciudad que esté de un lado o del otro. A lo mejor estar de este lado la pone en una evidencia distinta como programa de forma en relación a una forma mayor que es la ciudad, o termina de definir este nuevo perfil urbano, o como lo querramos llamar, que evidencia claramente una transformación de la costa sur en un proyecto público, es decir, en un nuevo parque. Usted habla del parque y la escuela. Me pareció bien, inclusive cuando ustedes caracterizaron, después en los dibujos, por eso digo, a veces el relato no siempre en el relato ustedes en un momento hablaron de un paseo, cuando se referían al proyecto vial, refirieron a un paseo, cosa que me parece pertinente, pensar un paseo que atraviesa un parque, porque en realidad no es un proyecto de movilidad que necesite vincularse con vamos a decir, con una continuidad en el resto de la ciudad. Sin embargo, cuando aparece la imagen de eso, aparece como un proyecto de naturaleza muy vial, ¿no? Aparecen muchos autos dibujados, muchos carriles, mucho estacionamiento, no tiene la imagen de un paseo, digamos, ¿no? Entonces, yo a lo que apunto con todo esto que estoy diciendo es, uno tiene que poder expresar en una presentación, en un relato, en un discurso, todas aquellas cuestiones que fueron motivo o motivaciones del proyecto. Pero también el proyecto tiene que estar a la par de eso. Y en algunos momentos me parece como que el proyecto no acompaña necesariamente el relato, o el relato es más ambicioso que el proyecto, o al revés, digamos, no hay coincidencia. De todas maneras, esto lo digo como para... no quiero quedar en un tono crítico, la felicito por el avance que ha habido, tendría que haber empezado con eso para no parecer ponerte en un tono crítico, sino en un tono de poder, por lo menos en este último acto que ustedes tienen en relación a este grupo docente de la facultad, poder sacar algún último provecho de esto, más para ustedes que para nosotros. Y me parecía esto que en realidad hubiera sido una oportunidad, vuelvo a la forma, o al proyecto de forma, como una oportunidad de instalarse en una transformación de forma urbana, que a lo mejor en este nivel de proximidad, prácticamente a 30 metros de la cota del río, imaginemos cuántos edificios hay en la ciudad a 30 metros, o a menos de 30 metros de la barranca, de la cota del río, y la trascendencia que efectivamente tienen en el perfil urbano de la ciudad, ¿no? Qué sé yo, puede ser el Parque España, no sé, los edificios de Puerto Norte en algunos casos, algunos paseos públicos. Entonces, todo el efecto que tiene esto o cómo se le podría haber cargado esta forma edilicia, una forma o un valor de forma urbana más trascendente, si se hubiera querido. Es más, el hecho que ustedes dibujan o plantean este muelle mirador, el muelle se supone que es para amarrar embarcaciones, y de hecho ustedes plantean una estación, no me acuerdo cómo la llamaron, una estación fluvial. Fluvial, exacto. No es en el muelle cerrado. Claro, con lo cual, cuando uno proyecta una estación fluvial, cosa que me parece coherente, absolutamente coherente, supone un tránsito masivo, o por lo menos un tránsito de embarcaciones en este sector, seguramente públicas, y en este caso esta mirada o este nuevo perfil urbano estaría, digamos, garantizado a partir de este nuevo uso que ustedes están planteando. Pero nada, sinceramente no es...
necesariamente esto una pregunta o un planteo que necesite respuesta, sino una reflexión acerca de cómo ustedes han, o cómo me parece que han trabajado en relación a la forma, y quizás se puede haber desaprovechado alguna oportunidad en ese aspecto. O por lo menos no lo han presentado así, aunque el proyecto efectivamente tenga un efecto como el que yo estoy diciendo. Nada más, perdón. Sí, pero le dejo la palabra o a Luis o... Bueno, buenos días. Yo voy a hacer un par de preguntas, en todo caso. Pero, bueno, sí, primero corresponde una felicitación a ambas, no solo por la presentación, ¿no? Parece que, o por esta instancia en particular, las felicito por haber cumplido un ciclo amplio, laborioso, esforzado. No es fácil llegar a este momento, y no es solo por la preparación de esta presentación, ¿no? Supongo que ustedes incluso les vendrán a la cabeza momentos de toda su trayectoria en la formación. Y las felicito entonces por por llegar a esta instancia de cumplir por lo menos con esta etapa de su vida. Yo, la verdad, escuché atentamente y hay mucha densidad en el enunciado que ustedes hicieron a lo largo de la exposición, y me disparaba reflexiones, precisamente muchos de los tópicos que ustedes van tocando a lo largo de su exposición. Y tengo uno particularmente que me provoca una reflexión en el instante, digamos, pero que tiene que ver con el contexto, ¿no? Ustedes inician la exposición con una cita de Monestirole, que incluso lo citan en italiano, algo que siempre impacta en una presentación, ¿no? Así que yo no sé, quizá el profesor juzgue la pronunciación en italiano mejor. Hacen una cita respecto al tema. A mí me gustaría ver si después eso, en esa cita, en el desarrollo, porque ustedes lo ponen casi como un título, sería como el segundo título, ¿no? Es como que después del desarrollo debería demostrar la validez de esa cita. Y eso se va a enganchar después con entonces una pregunta que voy a hacer luego. Porque habla precisamente de la cuestión del tema. El tema, en este caso, lo definiríamos como escuela. ¿Eso está claro? Bien. Después, ustedes desarrollan la exposición hablando de la escuela, cómo debe ser la escuela del siglo XXI, ¿no? Creo que gira alrededor de esta cuestión después la exposición. ¿Cómo debe ser la escuela del siglo XXI? ¿Ustedes iniciaron este proyecto en qué año? 2019. 2019. Avanzado, digamos, el siglo XXI en, más o menos... Sí, 20 años. Estamos en un quinto del avance del siglo XXI. En un quinto. Yo les pregunto, porque ustedes hicieron consideraciones sobre las aulas a este respecto, ¿no? Cómo deberían ser las aulas del siglo XXI. Yo les pregunto, ¿el siglo XXI hoy, en el 2021, es el mismo siglo XXI del 2019? Sí. Atravesado por... ¿No pasó nada en el medio? Bueno, sí, la pandemia, obviamente. Y que sí, que obviamente que vino para quedarse. En este momento del siglo XXI, el aula es esto. No es nada de pupitres, ni de mesas juntas, ni de profesor o no. El aula del siglo XXI, en este momento del siglo XXI, y no sabemos bien por cuánto, porque no sabemos los castigos divinos futuros qué forma van a tener, digamos, por habernos portado tan mal. Entonces, el siglo XXI
para el año 2019 era uno, y el siglo XXI hoy es otro. Y no sabemos cómo va a ser. Si hay algo que nos queda y nos pone como nos pone en un desafío, en una situación desafiante al arquitecto, es no saber qué va a pasar el año que viene. Porque en el siglo XIX teníamos algunas cosas muy claras. En el siglo XIX, en el año XIX. Ahora en el XXI, quizás muchos de los presupuestos que teníamos de que los pupitres separados no servían, bueno, ahora se les está reclamando eso a las aulas. No podemos volver a las aulas porque no hay el espacio suficiente para tener burbujas individuales. Entonces, hay muchas cosas que aparecen como en los enunciados, y la realidad misma, casi como con una bofetada, no a ustedes, a todos, nos pega y nos sacude en muchos de los enunciados que nosotros tomamos casi como verdades absolutas, dogmas, etc. Creo que, de algún modo, lo que la realidad nos está diciendo es que nosotros como arquitectos debemos tener la capacidad de reflexionar sobre ese contexto en el que actuamos y tener una cierta, diría yo, también humildad técnica, digamos, ¿no? Dar todo tan por seguro y asumir verdades que quizás vengan de un lugar que no es el de la realidad, sino que es el de los relatos y de los discursos, que muchas veces son políticos, filosóficos, etc. Yo quería hacer una reflexión respecto a ese punto, porque me parece que si no queda como que hay un saber que es al cual nosotros, hay unas cosas que están consagradas y a las que nosotros tenemos que dar una respuesta espacial, formal, y muchas veces la realidad nos contradice esos enunciados y esos presupuestos. Por lo tanto, el arquitecto actúa en su mundo, en su contemporaneidad, y con alguna perspectiva de futuro, que en general hay que tomar la variable de que la perspectiva de futuro siempre es incierta. Bueno, dicho esto, hay en el desarrollo de los enunciados que ustedes hicieron, abarca, como decía el profesor Carabajal, todas las escalas, todos los aspectos del proyecto, y la pregunta concreta, para una de las dos, después voy a hacer otra parecida, las preguntas preferimos que sean una respuesta individual, es metodológica, digamos, o de procedimiento. ¿Cómo hacen ustedes para verificar los enunciados que proponen? Un poco también está vinculado y con un hilo a lo que comentaba Pablo, ¿no? Yo como que lo precisaría un poco más todavía este enunciado y diría, ¿cómo ustedes verifican estos presupuestos que desarrollan de manera verbal, digamos, ¿no? Como enunciados? ¿Cómo se hace para verificar que lo que estamos diciendo realmente, la solución, digamos, es una solución a esos enunciados? El proyecto, en todo caso, es una solución de esos enunciados. ¿Cómo se verifica? Técnicamente, ¿cómo lo verifico? Si lo que estoy diciendo es realmente cierto, si se va a poder producir todo eso que en realidad parece o un programa, o un anhelo, o un deseo, digamos. ¿Cómo hacen para verificarlo? Eso sería una pregunta, ¿no? Que las puede responder cualquiera de las dos. Voy a hacer las preguntas y después las dejo hablar directamente. Bueno. La segunda pregunta sería también precisar en esta dirección cuando hay un discurso que es político. Cuando digo político es en una esfera de decisiones que nos supera como arquitectos. Decidir que va a haber un parque. Ahí. Ustedes en una parte de su relato dicen, decidimos hacer un parque, cuando yo pondría en duda, es la decisión de los planes que se deciden en otros ámbitos, que evidentemente en los cuales el arquitecto tiene cierta incidencia, pero que los trasciende como operadores o como generadores, digamos, de los programas. ¿Y cuándo es el campo de la decisión del arquitecto y cuándo es el campo de la decisión del político? Entonces, como hay un político que demanda en realidad y que establece, ustedes hablan del programa del comitente, el comitente no solo como la escuela, sino como la política que impulsa una transformación de un área concreta de la ciudad.
ustedes como proyectistas, supónganse, vamos a hacer el simulacro, ustedes trabajan en una oficina técnica y a varios equipos le han encargado a desarrollar entonces estos programas. Entonces la pregunta es muy concreta, ¿qué le mostrarían a ustedes al político o a los políticos, o sea, a los que tienen quién es el político? El que tiene la firma y la decisión de decir, toda esta plata que tenemos acá la vamos a poner en esto o la vamos a poner en esta otra cosa. ¿Con qué dibujos ustedes convencerían a los políticos o al político de llevar adelante este dibujo? Digo con qué dibujo, este proyecto, digo con qué dibujo porque ustedes saben cómo son los políticos. A los políticos no son arquitectos y hay que mostrarle la realidad transformada. Entonces, ¿con qué dibujos ustedes convencerían de este desembolso a los políticos? De este desembolso para hacer su proyecto. Esas serían las dos preguntas, digamos. Después lo del tema y lo de la cita, si quieren lo toman, si no, no, que es Bien. realmente cuál es verdaderamente la injerencia del tema en las decisiones que ustedes han tomado. Está bien. Después tengo un más, pero serían estas dos. A la cita. Sí. Bueno, respecto a la primera pregunta, que cómo verificamos lo que decimos, digamos, en el discurso o en nuestro proyecto, obviamente se basó en un estudio exhaustivo de tanto el tema, tanto el sitio, que capaz que no se ve reflejado al 100% en la presentación, pero sí en la publicación, donde nos ocupamos de, bueno, respecto al programa, estudiar las medidas, corroborar esas medidas. Fuimos a la escuela a verificar cómo es actualmente la Escuela Técnica Naval y cuáles son las necesidades que tenía, qué era lo que se pedía y cómo se pedía, para ver de qué manera nosotros podíamos hacerlo de la mejor manera posible. Una vez que arrancamos el proceso proyectual, que fue bastante extenso, porque obviamente, como dijimos al final, fue un ida y vuelta constante de ideas, de proyectos, también medidas, porque había un montón de cosas para verificar. Fue como el resultado de todo este estudio, de cómo, para que se vea justamente reflejado todo sí, no quiero ser repetitiva, pero es esto, es como todo el análisis que hicimos, que creemos que nos sirvió para lograr el proyecto que tenemos. Tanto en la escuela como así también en el parque y en las viviendas. No solamente, digamos, la cuestión técnica de la escuela en sí. En parques estudiamos los perfiles de Rosario, fuimos a los distintos perfiles de Rosario a verificar cuáles eran las medidas de avenidas, cuáles eran las medidas de calle, cuáles eran las medidas de bicisendas, bueno, cómo eran las paradas de colectivos, desde lo más pequeño y relevante, capaz, hasta poner el papel en el lápiz y sintetizarlo en nuestro proyecto, digamos. Ese fue todo el proceso que nosotros creemos que de esa manera corroboramos que lo que estamos haciendo está bien, digamos, en la forma técnica, si así quieres decirlo. Pero sí, esa sería la idea. Todo el estudio y proceso que llevamos a cabo durante este año. Bueno, y sobre el año del cursado también, obvio. Bueno, y en cuanto a la segunda pregunta, la cátedra en el año 2019 nos sugirió un sitio de intervención, como dije al principio, como así también, bueno, nos sugirió un tema, el espacio público, y se hizo hincapié en la Escuela Técnica Naval, para desarrollar. En cuanto a esta temática sugerida y este sitio, decidimos que conjuntamente con este proceso de proyecto donde abarcamos estas dos dimensiones, el parque nos iba a ayudar a como anexar estos dos puntos que estamos hablando, y también porque justamente el título de nuestra tesis es el mangrullo en la ciudad. Hoy en día se encuentra totalmente desvinculado.
¿Y por qué se encuentra desvinculado más allá de la vialidad? Hoy en día son pocas las cosas que te invitan a ir a los bajos del Saladillo. Hicimos hincapié en que es el Club Náutico Sur, el Astillero Fluimar y la guardería GPS. Entonces creíamos pertinente que con la creación de un parque metropolitano, aprovechando la cercanía con la circunvalación, que sabemos el porte vial o jerárquico que tiene y cómo en parte Sí, ata a la ciudad. Esta apertura al río, creímos que la mejor forma que se podía lograr era a través de un parque, como dijo Vicky antes, estudiamos los perfiles, como pudimos evidenciar en el Bañero de la Florida, que se llega a través de una playa, como a través de, en el Parque España se llega o se alcanza, o como se quiera llamar, a través de un muelle, y creímos que en este punto sur del barrio o de la ciudad, el parque era la mejor forma que encontramos para dar respuesta a todas esas problemáticas. Sí, es un poco a lo que apunta la ciudad, o sea, la ciudad está reconvirtiendo toda la costa de Rosario. Y concretamente, ¿qué dibujo, se acuerdan que les pregunté, con qué dibujo van a convencer al político? La realidad, de yo en lo particular, Carmela, con una imagen satelital sin ir mucho más lejos, evidenciando la imposibilidad de este paso al... Sí, con perspectivas. Creemos que la imagen de las perspectivas es lo que más vende actualmente. ¿Y cuál de ellas, de las que ustedes elaboraron, les parece que da el carácter y la dimensión y la ambición de transformadora de este lugar, digamos? La aérea que está tomada desde la Avenida de la Madrid, donde se ve todo el paseo del parque. La pueden buscar y ponerla. Sí. Claro, así terminamos con él. No, pará. Te la pasaste. Ahí. Esta... Sería esta. No voy a seguir preguntando porque si no nos vamos más, porque lo que correspondería decir es, bueno, ¿y por qué esta? ¿Por qué no la anterior? Pero bueno, no importa. Felicitaciones y... salimos para... Nada más. No, a mí me venía de decir viendo la imagen, porque yo tampoco sabía cuál era, obviamente, hasta que ustedes nos dijeron, con esta me acercaría a... pensaba un político que ve esto decir, bueno, total, la escuela después vemos. O sea, en todo este parque, con el colectivo y la gente que llega, parecía mucho más importante todo el resto del proyecto que la escuela en sí, ¿no? O sea, el edificio como forma, como arquitectura. Digo respecto... Sí, pero me parece que, entre comillas, en esta imagen, ustedes eligieron esta, pero en esta imagen lo que tiene más, está en el fondo a la izquierda, ¿no? O sea, normalmente... Sí, queremos hacer el trabajo completo, no solo a la escuela. Normalmente el fondo a la izquierda, ¿qué hay? Los baños. Por eso digo, ¿no? Uno cuando te dice, al fondo a la izquierda, bueno, este estaba al fondo a la izquierda. No, quiero decir esto, o sea, no es un juicio de valor, es un comentario que me parece decir, si yo elijo esta para la primera diapositiva para decir quiero el encargo, como dice Victoria, no se lo pierdan, viene por acá, puede decir, bueno, la escuela, entre comillas, no se le asigna un valor, me parece a mí, preponderante, o sea, me parece que son todos los espacios de relación o de acceso, digamos, comunitarios o comunes a esta especie de parque, pero bueno, esto es una impresión. Yo simplemente para terminar, por lo menos con mi parte, después si los colegas tienen algo más que agregar, algo que comentó también el profesor Leonard,
la pronunciación del italiano es perfecta, o sea que los papás invirtieron bien en la Dante, mandando a la Dante, o sea que eso estuvo muy bien, ¿no? Para dejarlo todo tranquilo, inclusive no solamente la pronunciación, sino el contenido. En ese mismo texto, yo termino un poco con esto, a mí me parece que hay una parte significativa o interesante, por eso la buscaba antes, que a lo mejor, comenta parte de lo que los dos profesores pusieron o subrayaron, ¿no? Respecto a la cuestión del tema. Dice, la interpretación del tema no puede, trato de responder, de traducir al mismo tiempo que leo, La interpretación del tema no puede quedar como un hecho individual. No puede ser una cosa individual. Es necesario que exista en italiano se dice un riscontro, o sea, una contrapartida en la colectividad. Porque esto es un edificio público, es un tema, la escuela es uno de los temas profundamente colectivos en los cuales una sociedad se identifica o un grupo social se identifica. Esta es parte de la tarea del arquitecto, o sea, encontrar y traducir estos contenidos en formas. Y estas formas tienen que representar el valor lo más general posible, o sea, que nos incluya a todos, que todos identifiquemos en estas formas que ustedes proponen valores, o sea, valores comunes para todos. Solo de esa manera se puede esperar que el proyecto tenga un valor colectivo, dice Monestiroli. Y subraya al final, y digo bien esperar porque puede suceder que la colectividad no lo reconozca. Y entonces eso hace que un proyecto, entre comillas, tenga una eficacia o no la tenga. No es solamente es lindo o es feo, es alto o es bajo, responde al programa o no responde, sino que la colectividad se apropie, le dé un valor y demás. Ese es un desafío, de alguna manera, y ese es el riesgo, de algún modo. Me parecía importante porque viene un poco a completar esto y un poco la curiosidad creo que gira en torno, por lo menos a mí cuando Luis pregunta cómo hacen para verificar la eficacia de estas elecciones. Bueno, ahí hay que ponerle, y esto va en comentarios, o sea, todo el empeño y todo el amor y toda la pasión de decir, trascender el creo, ¿no? Para poder decir, en este espacio van a pasar tal cosa, esto que ves desde afuera y es anónimo, cuando llegas al interior explota en una dimensión que trasciende y acerca a este modo de convivir contemporáneo que tenga que ver con reconocer todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que hacen, otra vez como vos iniciaste, que alguien diga mi casa está cerca de la escuela y se transforma en una referencia para un determinado ámbito. Bueno, yo no tengo otro comentario u otra observación. No sé si Luis y Pablo tienen alguna otra. Le dejamos las últimas palabras, se dice así, a ustedes. Y si quieren comentar, agradecer. No invitaron a los familiares, son todos amigos, no sé, no llegaba a distinguir en las conexiones quiénes estaban. No, agradecer principalmente, vamos a poner en orden a la familia, antes que nos maten, ya no nos aguantan más. No, bueno, sí, a todos los presentes en la sala, también por el interés de haber escuchado, porque tal vez no todos son familia. Y gracias por acompañarnos en este proceso, tanto a vos, Gustavo, que bueno, fuiste nuestro tutor, pero también a todos los docentes de la cátedra. A todos los docentes de la cátedra, porque fueron parte de nuestro aprendizaje. Nosotros hicimos los 3 años en la cátedra de proyecto ex de Luco, y ahora Carabajal, pero agradecerles por habernos acompañado. Por el acompañamiento. Y a los amigos presentes que están por ahí, parejas, en la sala.
Bueno, son 10:40, yo diría nos dejan una media hora, o sea, para hacer números redondos, a las 11:15, si se vuelven a conectar. Dale. Los docentes nos quedamos un momento aquí, inclusive la gente de la cátedra también, o sea, el cuerpo docente en general. Le pido tanto a los invitados como a ustedes si se pueden retirar y no los vuelvo a admitir a las 11:15. Dale. Dale, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias.